Facultad de Psicología, materia Biología Evolutiva Humana, profe Pereno, alumna Natalia Verónica Roldán. Unidad 4, Herencia e Identidad Biológica, Epigenética. ¿Puede el ambiente afectar la expresión de nuestros genes? Teoría evolucionista de Darwin sostiene: los cambios evolutivos necesitan muchos años para pasar de una generación a otra. Nuevas evidencias demuestran que no se necesitan muchos años para que se den estos cambios hereditarios, sino que se transmiten de generación en generación. Se resalta la importancia del ambiente y cómo este puede afectar la expresión de nuestros genes. Genes, síntesis de una determinada proteína. Epigenética es la rama de la biología introducida por Waddington en 1942. Es la rama de la biología que estudia la interacción causal entre los genes y sus productos. Producto de los genes son las proteínas, de las cuales emerge el genotipo final. Genotipo son las apariencias y tiene que ver con la expresión que surge del genotipo, los genes y el ambiente. Por ejemplo, hambruna en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial en la zona occidental de Holanda generó que posteriores generaciones tuvieran un bajo peso al nacer y distintas patologías como el asma. Esto despertó el interés de muchos investigadores. Epigenética. Todas las células somáticas de un organismo tienen el mismo material genético, pues provienen de una única célula cigoto, sea una fibra muscular o una neurona, que tienen un programa de expresión genética diferente. Así, los genes de las células musculares tendrán la receta para sintetizar proteínas útiles para los músculos. En la neurona, su ADN expresará y sintetizará proteínas necesarias para el desarrollo de neuronas o conexiones neuronales. Entonces, si bien tienen el mismo material genético, cada una expresará distintas proteínas que vienen de una única célula, pero de acuerdo a la necesidad de cada una de esas células. Solo se expresarán los genes en un momento determinado. Por ejemplo, las neuronas tienen una alta expresión de proteínas durante el desarrollo del cerebro en los primeros años de la infancia. Epigenética se basa en una regulación de la expresión génica, es decir, regula si los genes se regulan o no. Si se expresan, significará que se sintetizará una proteína particular que solo será útil a esa célula. No altera las bases nitrogenadas, pues la información original que tenemos de nuestros progenitores no se va a regular. La regulación estará dada por la organización estructural que los genes adoptan dentro del núcleo celular. Los genes adoptan distintas organizaciones dentro del núcleo celular. En función de esto, algunos genes se expresan y otros no, y la epigenética regula. Nuestras experiencias en el ambiente marcarán nuestro material genético, así el gen alterará su expresión genética sintetizando o no algunas proteínas y transmitiendo de generación en generación esas marcas. La epigenética esclarece cómo, cuándo y por qué se regula la expresión de los genes con la organización estructural. Epigenética refiere a los cambios heredables en la expresión genética, marcando la organización que adopta un gen en el núcleo, lo cual puede alterar la expresión de ese gen. Así, factores ambientales como dieta, edad, ejercicio, estrés, tabaco, etc. regulan la expresión de un gen, activando o inactivando un gen, dando lugar al genotipo. Vida epigenética comienza desde la preconcepción. Traemos marcadores epigenéticos de nuestros padres desde que somos embriones. Hay un desarrollo celular que tiene un instructivo genético heredado de los progenitores y va desde la preconcepción, embrión, lactancia, escolar, adolescencia, adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. Etapa escolar. Epigenoma flexible a cambios ambientales, nutricionales. Dieta moderna genera cambios epigenéticos. Adolescencia y adulto joven. El medio ambiente y la nutrición tendrán consecuencias en la herencia de generaciones futuras. Adulto maduro y adulto mayor modifica el riesgo heredado por la aparición de enfermedades y calidad de vida. Entonces, mecanismos epigenéticos ambientales tienen la capacidad de DNA methylation, metilación del ADN, que genes deben ser expresados, modificación de las histonas, en qué grado, y microARNS, en qué momento. Los cambios genéticos no son estáticos, se pueden modificar a lo largo de la vida de la célula y también pueden ser reversibles y volver al estado anterior. Epigenoma. Genoma humano, colección completa del ADN. Son unas 3.000 millones de pares de bases adenina-guanina que hace que cada individuo sea único. Epigenoma, compuestos químicos, proteínas, etiquetas químicas, marcadores que pueden o no unirse al ADN y regulan la expresión de los genes, sea activándolos o desactivándolos. Son cambios estructurales en el genoma en cuanto a su expresión. Se ve influenciado por variables ambientales, estilo de vida que son aleatorias. Compuestos epigenéticos se unen al ADN y modifican su función, no modifican las bases nitrogenadas, marcan el genoma, que cambiará la manera en cómo esas células utilizan las instrucciones del ADN. Epigenética. Cada una de las células del tejido adiposo, muscular, melanocitos, neuronas, células
sanguíneas tienen el mismo genoma, pues derivan de un cigoto resultado de la fecundación, pero tienen distinto epigenoma, porque los factores ambientales no inciden de forma igualitaria. Por ejemplo, neuronas son muy activas durante el desarrollo y por lo tanto son más sensibles a cambios ambientales. Hay cada vez más evidencia de que dependen del estado de salud. Si Juan tiene una patología de base como la hipertensión y la diabetes, muchas de sus células serán más sensibles a esos cambios epigenéticos. Mecanismos epigenéticos. Epigenoma modifica la expresión del genoma a través de genes silencia genes. Un gen no se expresa, pues no se sintetiza una proteína. Gen activation, activación de un gen, se favorece la expresión de un gen. Entonces, la receta original o el ADN hacen que un gen se exprese, pero por factores ambientales que lo influyeron y regularon, lo silencian y no se expresa. Contrario sensu, un gen silenciado que no expresa distintas proteínas en un momento del desarrollo, por mecanismos epigenéticos, ese gen se activó y se expresó sintetizando las distintas proteínas. Epigenoma está formado por 3 mecanismos a través de los cuales el ambiente puede regular la expresión de los genes. Está formado por etiquetas químicas o compuestos químicos procedentes del ambiente, de las fuentes naturales como los alimentos o artificiales como drogas, medicinas, plaguicidas. Estos modifican el genoma a través de 3 mecanismos: metilación del ADN, modificación de las histonas, microARNs. La metilación del ADN afecta directamente el ADN, no las bases nitrogenadas, pues se suma a una modificación química concreta, o sea, un grupo metilo a los nucleótidos que componen la secuencia del ADN. No lo toca el ADN, sino que le suma a las secuencias de bases nitrogenadas un grupo de metilo. Es una modificación sobre las citosinas y adeninas. Por ejemplo, el CH3, metilcarbono hidrógeno 3, se suma a una base, agregando un nivel extra de información a esas bases nitrogenadas. Agregarse un grupo metil a una base de citosina, se desactiva el gen y lo silenciará. Son grupos metilos adquiridos fundamentalmente a través de las dietas. Metilación del ADN en los grupos de citosina. Luego de la metilación se suma el grupo metilo. Este gen antes de la metilación se expresaba y sintetizaba proteínas. Luego de la metilación deja de expresarse, se silencia y deja de sintetizar proteínas. Grupos metiles se incorporan por alimentos ricos en folato o ácido fólico, vitamina B9, como frutas cítricas, fresas, varias verduras. La vitamina B12 presente en pescados, carnes, leches, huevos, pudiendo donar grupo metilo al metabolismo. Entonces, algo de nuestra dieta se une a una base de ADN que, sin modificar la receta o conformación original, le sumará un grupo metilo por fuera, logrando que un gen que antes se expresaba ahora no lo haga. La modificación de las histonas afecta el ADN indirectamente. El ADN está unido a muchas proteínas, a varios grupos de histonas. La función de las histonas es unir las distintas moléculas del ADN. En un cromosoma se ve al ADN condensado junto a las histonas. Son proteínas formadas por cadena de aminoácidos. Así, el mecanismo epigenético modifica algunos aminoácidos específicos, adicionando grupo acetilo, metilo o fosfato, grupos químicos, modificando la expresión de los genes, modificando la histona. Se unen a las moléculas del ADN, definiendo la conformación de la cromatina, la cual permite la expresión o no de los genes. Se modifica la histona, ergo, se modifica la conformación de la cromatina e influirá en la expresión de algunos genes. Se silencian los genes. MicroARNs. Hay 3 ARN. El ribosomal, que sintetiza proteínas en el ribosoma, de transferencia, que trae los aminoácidos necesarios para sintetizar la proteína. Mensajero, ingresa al núcleo, trae información del ADN. Transcripción, afecta el ADN de forma directa y también a las regiones donde se produce la transcripción. MicroARN son muy chiquitos, se pueden unir con distintas proteínas y silenciar el proceso de transcripción. Puede silenciar la expresión de una proteína, así afectan o regulan directamente el ADN. Mecanismos epigenéticos son los cambios de expresión del ADN sin que se modifique la secuencia genética. Son el resultado de adhesión o modificaciones químicas que provienen del medio ambiente: dieta, hormonas sintéticas, agentes contaminantes, drogas, alcohol, tabaco, fármacos, ácido valproico, deficiencias nutricionales, etc. Así se traducirán en mediadores químicos moléculas como los metilos, que ayudarán a la liberación de hormonas, neurotransmisores, enzimas, etc. a través de 3 procesos: metilación, acetilación, fosforilación, e inciden en el ADN de las histonas, principales responsables del núcleo de cada célula y en las etapas del desarrollo. Consecuencias son 2: que los genes se escondan, silencian, no expresen proteínas, o que queden expuestas, activas y expresen proteínas. Ejemplos: alérgenos, ovoalbumina. Acetila las histonas, de acetila las histonas, distintos mecanismos.
Microbios metilan el ADN, humo de tabaco metila el ADN de acetilalacistonas, obesidad metila el ADN, estrés metila el ADN. Estas son variables ambientales que modifican directa o indirectamente la expresión de los genes, sea activándolos o silenciándolos. Epigenética. Se borran, hay un borrado incompleto de etiquetas o marcadores, se lleva a una herencia no mendeliana. La información que transmite una madre a un hijo no es exactamente igual a la que transmitida a ella por parte de su madre, pues hay etiquetas, marcadores que quedan, no se borran del todo, pudiendo pasar a la futura generación. Esto se ha demostrado en plantas, invertebrados, mamíferos. Genoma se hereda. Genoma se pasa de los padres a los hijos y de las células cuando se dividen en mitosis o meiosis a la nueva generación. Epigenoma, constituida por marcas epigenéticas. Una parte se borra cuando los padres pasan los genomas a sus hijos. Algunas de esas marcas o marcadores químicos del ADN o histonas, en particular en óvulos y espermatozoides, no se borran, pudiendo pasar a la otra generación. Una parte pasa a la próxima generación de células, con lo cual se sigue especializando. Si son marcadores perjudiciales para la salud, se irán deteriorando en la expresión de esos genes. Sesgado genoménico, solo se activa un solo grupo de copias. El genoma tiene dos copias de cada gen, uno de la madre y otro del padre. En un pequeño grupo de genes se activa solo uno de la madre, y en otros grupos solo se activa una copia del padre. Epigenomas distingue entre estas dos copias. Si se activan, tienen una impronta, si no, y determina cuál es la copia activada. Algunas enfermedades son causadas por una impronta genoménica anómala, por un trastorno asociado con el hipercrecimiento corporal, síndrome de Behr-Wiedemann, o hay más riesgo de cáncer, síndrome de Prader-Willi, donde hay un deficiente tono muscular y hambre constante que resultan en una obesidad, el síndrome de Angelman, con una discapacidad intelectual y dificultad de movimiento. Ejemplo, 3 generaciones de mujeres, abuela, mamá y nieta. Generación 1, mujer embarazada que fuma. El humo del tabaco puede producir cambios epigenéticos en las 3 generaciones, afectando a su hija. Generación 2, desde que es naciturus hasta después de haber nacido siendo esa persona, pues en sus células reproductivas también se produce esta modificación que afectará a la tercera generación. Las 3 tienen el mismo genoma, los marcadores químicos, el ADN e histonas, se pueden reorganizar. El epigenoma es reversible y puede cambiar a lo largo de toda la vida de la persona. ¿Cómo cambia el epigenoma? Por estilos de vida, factores medioambientales, fumar, dieta, enfermedades infecciosas, generan una respuesta química que produce cambios en el epigenoma. Los cambios pueden ser positivos o perjudiciales. Actuales investigaciones sostienen que la capacidad del epigenoma para adaptarse a las presiones de la vida, dieta, estrés, etc., es una condición necesaria para una vida humana saludable. Factores ambientales. Muchos estudios genéticos generacionales sobre distintas poblaciones humanas observaron que el estilo de vida de los abuelos pueden tener consecuencias genotípicas en los nietos. Por ejemplo, la hambruna en Holanda. Son efectos generacionales que se explican por mutaciones genéricas por cambios epigenéticos. Por ejemplo, el nieto tiene tal patología igual que su abuelo. Se explica por la dominancia o resistividad de un gen y también por cambios epigenéticos. Factores ambientales y el feto. El epigenoma es muy vulnerable a factores ambientales durante la embriogénesis, periodo donde surgen todos los órganos que forman parte del cuerpo. En este periodo se establece la síntesis del ADN, que es muy alta, donde se dan los patrones de metilación del ADN requeridos para formar tejidos de los distintos órganos. Modificaciones epigenéticas causadas por el ambiente nutricional del embrión feto neonato naciturus, el cual también se ve afectado por el ambiente externo, involucradas directamente a la etiología de algunas enfermedades en los adultos. Se da fundamentalmente en la cantidad y calidad de nutrientes disponibles para el feto, determinando muchas veces en el epigenotipo, que se expresa en genes heredables o se silencian. Genética y patología. Eventos del periodo prenatal. Es uno de los periodos más sensibles. Ocurren cambios epigenéticos por la gran cantidad de síntesis del ADN que se necesita. Existe una asociación importante entre la condición nutricional materna y la presencia del retardo de crecimiento intrauterino, generando a corto y largo plazo enfermedades crónicas como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Ocurren mecanismos con la metilación del ADN o modificación de las histonas asociados a estos eventos. Del periodo postnatal. Aquí también la sensibilidad epigenética es alta. Hay una alta asociación o predisposición entre la calidad de vida familiar, en particular el vínculo materno, y el desarrollo de enfermedades a lo largo de la vida. Por ejemplo, una relación entre un vínculo materno débil, deficiente, y un incremento de respuestas autonómicas
y endocrinas en la adultez. Consecuencia, mayor o menor liberación de algunas hormonas, patologías con base epigenética que favorecen a la obesidad, hipertensión, depresión, ansiedad, adicciones, etc. Hay muchas patologías que no están causadas directamente por cambios epigenéticos, sino que eventos del periodo postnatal influyeron en el desarrollo posterior de estas patologías. Contribuyen al cáncer los cambios en el epigenoma. Muchos de estos tipos de cáncer son causados por cambios en el genoma, también en el epigenoma o cambios en ambos. Cambios en el epigenoma activan o no genes que participan en la proliferación de células. Proliferación de células que no se detiene. Puede ser una respuesta inmunitaria, pues el mismo controla su proliferación. Cuando fallan los mecanismos, la proliferación es masiva de células, falta de control del sistema inmunológico para destruir el tumor y surge el cáncer. Ejemplo, glioblastoma, tumor cerebral. Se utiliza la droga temozolomida que destruye las células cancerígenas al agregar grupos metilos al ADN. Síndrome de Rett afecta más a mujeres que a hombres, está asociado con el cromosoma X, son niños que fallecen antes de nacer, el desarrollo de la niña es normal los primeros meses, pasando el año empieza a perder todas las habilidades adquiridas, no desarrolla el lenguaje, tiene convulsiones severas asociadas a un deterioro cognitivo muy severo, hay un periodo ventana donde no adquiere ninguna función y comienzan luego las malformaciones óseas teniendo una corta expectativa de vida. Resumen, no toda herencia genética implica el paso de los genes tal como son heredados de nuestros progenitores, pues también heredamos cambios epigenéticos como variables ambientales que a través de 3 mecanismos como son la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los microARNS modifican la expresión de los genes de los padres dejando marcas en las células sexuales, óvulos y espermatozoides, las cuales luego los descendientes heredarán. Evidencias indican que en los seres humanos los cambios epigenéticos serían también necesarios para una mejor adaptación al medio ambiente, hasta aquí entonces los cambios epigenéticos y el desarrollo esperable de una salud mental adecuada.